Ser Podcast. ਸ਼ਹਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿਵਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਕਮਰਾ ਦਿਖਾ ਲਿਆ ਹੈ ਨੀ ਇਹ ਅੱਛੀ ਨੌਵੀਜਨ ਲੱਕੜੀ ਉਹਨੇ ਕਿਆ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮਰਜੀ ਮੈਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕੁਰਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਦੂਰੀ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸਮਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਅਸੀਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਫੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੌਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। No vayas a decir ahora, Ramón, que el calor en Madrid es culpa de Ayuso, porque no lo es, ¿eh? No, es culpa de Sánchez. Aquí todo es culpa de Sánchez, hasta la inflación de Estados Unidos. Sí, pero es terrible la noticia de la muerte por un golpe de calor de un trabajador de la limpieza en Madrid. Sabes que en la ventana de Madrid el otro día se enteró en directo el alcalde que los trabajadores de la limpieza llevan trajes de poliéster, que es lo peor para el calor. Sí, claro, como está todo repartido entre amigos, pues no preguntas a los amigos cómo han vestido a la gente ni cuáles son las condiciones laborales. Pero hay protocolos, como dicen ellos, protocolos, la palabra que evita tener responsabilidades, que en momentos de máximo calor la gente no puede estar trabajando en una obra, no puede estar trabajando en la calle. Eso es de tener 2 dedos de frente nada más, ¿no? No te vi ayer en el concierto de Daddy Yankee, Ramón. No soy muy de reggaetón, la verdad es que no. Yo me quedé en el boogie woogie. El boogie, pero si eso es de los años 30, 40... No, hombre, 50 casi. No, me gusta mucho el rock, me gusta... hay cosas de la música latina que me gustan mucho, pero el reggaetón, no sé. Yo que cuando he ido a sitios donde la gente vaya al reggaetón me siento todavía más expulsado porque no tengo ningún ritmo y para el reggaetón hace falta tener mucho ritmo. Bueno, no tienes ritmo, pero tienes buenas caderas. Bueno, ya no son lo que eran, ¿eh? Bueno, vamos a empezar, venga. The child when she crossed the border to reunite with her father, who had traveled north to support her so many years before. She left half her family behind her, and with a crucifix to remind her, she pledged her future to this land and does the best that she can do. ¿A dónde van los sueños? Nacidos de la fe y la ilusión, donde no hay camino ni huella, solo deseos que susurran al corazón. Qué bueno, Jackson Browne. Esto sí que iríamos a verlo si volviera por Madrid. ¿No viene Sin de vez duda. en cuando? Sin Sí. duda. Oye, por cierto, no hemos comentado la fotografía o la imagen, esa secuencia de vídeo en la que Joe Biden le da un golpe con el puño a Bin Salem en Arabia Saudí. Yo creo que él quería quedar bien con determinado público, pero es que ya estar con él, ya reunirse con él, significa tal entrega a un país que nadie sabe muy bien por qué merece tanto respeto, ¿no? Porque tiene petróleo. En un momento de crisis energética, con un invierno que veremos cómo lo pasamos, pues Venezuela pasa a ser bueno y bueno, Venezuela no ha hecho lo que ha hecho este hombre y este hombre bueno, ya se le ha rehabilitado, incluso Turquía le recibió. Ten en cuenta que ocurrió todo el asesinato de Khashoggi en el consulado saudí en Estambul y bueno, pues todo se olvida, todo pasa el tiempo, esta gente tiene el dinero, tiene el poder, es la historia de siempre. Yo me pregunto, esa reunión, supongo que habría algún director de comunicación en la Casa Blanca y sus asesores, en donde pensaron, bueno, no pasa nada, te reúnes con alguien que encargó el asesinato de un periodista, pero con que le saludes con el puño, con eso ya estás cubierto, no te van a criticar. Y no sé, alguien lo compró, me imagino. En fin.
Oye, con esta música de fondo, que además es una música, por qué no decirlo, fronteriza, ¿no? Podía estar en la frontera sur de Texas, en la frontera sur de tantos estados americanos. Vamos a hablar de algo que pasó el 27 de junio en la ciudad de San Antonio, muy próxima a esa frontera y en ese estado, que se encontró allí un tráiler abandonado en la carretera. Dentro de ese tráiler había 53 migrantes que murieron porque no tenían agua, no tenían ventilación, no tenían aire acondicionado, por supuesto. Murieron de golpes de calor, asfixiados, algunas personas murieron camino al hospital. Las pocas que sobrevivieron están recuperándose de las condiciones por las que pasaron para entrar en Estados Unidos. Es un hecho tan dramático que atenta tanto contra los derechos fundamentales de las personas, ¿verdad? Sí, pero esto ocurrió 3 días después de la bahía de Melilla, en Nador, donde murieron hasta 37 personas, según las ONGs, y hubo unas imágenes terribles de muertos con vivos tratados de una forma despiadada por parte de la policía marroquí, con cierta cooperación por nuestras autoridades, que consideraron que se había resuelto bien el asunto. La frontera americana con México es la más larga, tiene 3.152 kilómetros, por ahí hay un tráfico tremendo de personas, igual que aquí mueren en el Mediterráneo y mueren en los desiertos, y ese transporte en vehículos es también muy habitual. Se les suele a veces rociar a los inmigrantes que están dentro con productos para que los perros no detecten el olor de las personas. Las víctimas encontradas en ese tráiler tienen orígenes en países como México, Guatemala, Honduras, El Salvador. Además, algunas de ellas pertenecían también a comunidades indígenas y eso ha complicado mucho el proceso de repatriación de los cadáveres. Queríamos hacer una cosa que intentamos hacer a menudo y es regresar a temas que si no rápidamente olvidamos. Una de las personas que trabajó en la repatriación de estos migrantes de vuelta a sus países, la repatriación de los cadáveres, nos atiende desde Los Ángeles, es Luis López Resendiz, director del programa de intérpretes de la organización Cielo, Comunidades Indígenas en Liderazgo. ¿Cómo estás, Luis? Buenos días o buenas noches para ti. Buenas noches y buenos días para ustedes. ¿Qué tal? ¿Nos puedes contar un poco, para poner a los oyentes en contexto, a qué se dedica esa organización Cielo? Sí, muchas gracias. Primero que nada, gracias por la invitación y saludos a todas y a todos los que nos sintonizan. Nosotros aquí en Cielo trabajamos como una de 6 organizaciones ONG establecidas en Estados Unidos que atienden o que son de pueblos indígenas. Nosotros nos encargamos de más que nada trabajar con los migrantes indígenas en sus respectivos idiomas y ser como puente de comunicación entre los pueblos que migran y las estancias del gobierno dentro de Estados Unidos, consulados de México, de Guatemala, y organizaciones que proveen servicios sociales, servicios básicos, hospitales, escuelas, el departamento de niños y servicios y familias, entre otros. Entonces somos más que nada una organización que se encarga de visibilizar la migración de los pueblos indígenas hacia Estados Unidos. Bueno, y luego también ayudar, ¿no? Porque ¿quién se puso en contacto con vosotros para solicitar vuestra ayuda en la repatriación? Las familias de las personas que fallecieron, al ser una organización indígena que ha venido de los movimientos, nace de los movimientos indígenas migrantes, se han establecido redes de comunicación, redes de apoyo entre varios pueblos. Entonces, cuando una comunidad se encuentra en una situación tan triste o desesperada como lo fue en este caso, las familias buscan organizaciones de confianza con las que puedan contar con el apoyo. Es por eso que cuando nos contactan, mi oficina, mi trabajo, mi jefa, nos reunimos y me mandaron a San Antonio, Texas, a estar allá apoyando los casos por 2 semanas. ¿Y qué te encuentras cuando llegas allí? Pues lamentablemente es la misma historia que nos encontramos cuando tenemos como pueblos indígenas trabajar con las oficinas de los gobiernos. En México, en México y Guatemala, las comunidades indígenas sufren una discriminación por ser indígenas, por ser quienes somos. Y lamentablemente eso lo volvemos a encontrar ya en Estados Unidos. Entonces, una manera un poco inhumana de trabajar con las familias indígenas, ¿verdad? No hay
Muchas veces no se comprende ante las estancias de que nosotros como pueblos indígenas venimos con nuestros propios usos y costumbres, sistemas normativos de organización comunitaria que influyen mucho en cómo nosotros nos organizamos, y al tener un consulado de un gobierno que no entiende estos protocolos, pues crea un poco de desesperación, porque es un momento de crisis, de mucha tristeza. Se da la casualidad que los indígenas, aparte de escapar de la pobreza y de otros muchos factores, en su caso están siendo expulsados de sus tierras por las empresas del norte, las empresas extractoras, ¿no? Exactamente. Lo que nosotros hemos estado analizando en los últimos años es cómo se agudiza la migración de los pueblos indígenas, y muchos de ellos están aquí porque ahorita están de moda, decimos nosotros, los megaproyectos de empresas rusas, empresas chinas, empresas europeas, mucha influencia de las corporaciones, de las mineras canadienses, que se están trabajando con los actuales gobiernos y se están dando concesiones de tierras con consultas ilegítimas. O sea, no se da la consulta previa y debida que se debe de ver por derecho internacional y por derecho nacional de los pueblos, no se dan, y esto es lo que ha estado empujando una migración de pueblos indígenas de diferentes regiones donde no se había registrado una migración antes, ¿no? Y ahora son bastantes, y todos es el mismo problema, las multinacionales. Ya. Vamos a volver al acontecimiento del pasado 27 de junio en San Antonio, cuando se abre ese tráiler y de repente dentro hay el drama y la tragedia que hay, ¿no? ¿Qué ha sido lo más complicado para vosotros en el proceso de la repatriación de las personas fallecidas? El proceso, lo más complicado es la falta de comunicación. O sea, estamos ahorita en el año 2022 y aún no hay un protocolo de los países latinoamericanos, por ejemplo, para trabajar con los pueblos indígenas que son migrantes en Estados Unidos o en Europa. No sé si la migración de los pueblos indígenas está por todas partes del mundo. Y al no haber un protocolo, y que nosotros como pueblos necesitamos hablar con una persona que nos conteste las respuestas, y al llamar nos contestan en español, como si todos en México, por ejemplo, habláramos español. En México se hablan 68 idiomas indígenas, aparte del español. En Guatemala estamos hablando de 22 idiomas mayas, un idioma que es el idioma xinca, el garífuna, más el español. Estamos hablando de 25 idiomas. Y al no haber un protocolo para trabajar con comunidades indígenas en sus propios idiomas, pues complica el proceso de repatriación, porque no hay información que se les da a las familias directamente en sus idiomas, y respetando sus sistemas normativos, ¿verdad? De que ellos necesitan respuestas concretas, no un discurso político. ¿Ha cambiado algo con Biden respecto a la política de inmigración dura de Trump? No, sin embargo, se continúan los proyectos del título 42, por ejemplo, la política de quedarse en México de los migrantes. Ahorita, pues, la frontera entre México y Estados Unidos siempre va a ser punto de conversación a nivel nacional, y se sigue militarizando. Tenemos una de las fronteras más militarizadas, lo que quiere decir que los migrantes buscan lugares más complicados, más difíciles de migrar. Entonces ahorita estamos en una situación donde hay elecciones en noviembre, y pues es todo un turbulencia política, ¿no? Muchas veces los gobiernos quieren verse, de aquí en los próximos meses, quieren verse como gobiernos ejemplares. Es por eso que también ahorita la migración ha aumentado, y en lugares más peligrosos.
¿Cómo es el camino de una persona, de un miembro de una comunidad indígena hasta, yo qué sé, hasta Dallas, hasta Texas, para intentar llegar allí? ¿Cómo lo intentan? Bueno, los migrantes indígenas vienen de diferentes partes de México, pero tener que navegar, ¿verdad?, de salir de tu comunidad para ir a la ciudad más cercana, donde al momento de salir, pues, son expuestos a la discriminación que existe en México, al racismo que existe en México, muy, muy fuerte hacia los pueblos indígenas y los pueblos negros. O sea que navegar un país extremadamente racista no es fácil. Lamentablemente, con la migración de los mexicanos a Estados Unidos o cualquier otro latinoamericano de piel más blanca que los migrantes indígenas, al llegar a Estados Unidos se sienten ellos atacados por la retórica nacional que hubo, por ejemplo, con presidente Trump, cuando atacó a los latinos y los mexicanos. Entonces, a los mexicanos, al sentirse atacados de una manera así, vimos que se reforzaba más el racismo hacia los pueblos indígenas, porque una persona que está siendo atacada necesita atacar. Entonces, esa discriminación, el camino de una persona indígena es complejo, porque la frontera entre México y Estados Unidos no es la frontera más difícil que cruzar. Son las fronteras de las desigualdades, de la discriminación y el racismo a las cuales se enfrentan. En Estados Unidos no se reconocen a los idiomas indígenas de México y de Guatemala o de cualquier otro país, porque también no se reconoce, por ejemplo, la Declaración Internacional para el Derecho de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas. Entonces no hay en sí una manera de que esos pueblos sean reconocidos como tal. Bien. Te agradecemos el testimonio, Luis López Resendiz, que es director del programa de intérpretes de la organización Cielo, Comunidades Indígenas en Liderazgo. Nos ha hablado en directo desde Los Ángeles, así que te lo agradecemos. Un abrazo, suerte con todo, Luis. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Hasta luego. Bueno, pues es el último tema del que vamos a hablar, Ramón, y queríamos hacerlo un poco en positivo o también para aprender, ¿no? Y además con buen rollo por la música que has escogido, porque poner a Bob Marley en verano siempre te lleva a lugares en los que deberíamos estar más a menudo, ¿no? Y cuando pensamos en bienestar, para quienes nos están escuchando desde España, seguramente estarán pensando en mejores sueldos, con una buena educación para los hijos, asequible, la tranquilidad como algo seguro en su día a día. También podría pensar en lo más inmediato, que es estar en un sitio con menos calor, pero bueno, eso es cosa del día, ¿no? Si pensamos en países ejemplares, siempre hablamos de países nórdicos, por alguna razón, ¿no? Y nosotros queríamos saber si podíamos aprender a estar mejor, a ser mejores, a ser más iguales. Y siempre hay que mirar al norte para esto, ¿verdad? Sí, pues además mira las estadísticas de felicidad, y Finlandia es el país teóricamente más feliz del mundo, con las mejores notas de educación, que por cierto es pública. Islandia es el país más igualitario entre hombres y mujeres. Noruega es el país con menos diferencias sociales y mejores ayudas. Son países que tienen la desventaja de ser muy ordenados para nosotros, que somos más caóticos, pero son países donde se pagan altos impuestos, pero se consiguen grandísimos servicios públicos. Para entender un poco más cómo es esa realidad detrás de las cifras, nos acompaña desde Estocolmo Javier Maestro Baksbacka. Él es un profesor hispano-finlandés ya jubilado y dedicó toda su vida profesional a entender el modelo nórdico de información. Estudió ciencias políticas en Helsinki, sociología en la Complutense, así que tiene un largo recorrido y hay además una dicotomía muy interesante. ¿Cómo estás, Javier? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Haznos una lista de cosas que deberíamos hacer mejor en España para ser tan felices, organizados y democráticos como en países nórdicos.
Claro, esta es una cuestión de recorrido, es decir, los países ricos los han transformado en los países más felices y más desarrollados de la noche al día, sino que esto viene de muy atrás, ¿no? Entonces, ¿cuánto atrás? Pues yo señalaría que Suecia es quizás el país nórdico más aventajado en ese sentido. Empezó ya una política de conciliación de capital y trabajo en los años 30, y después de la Segunda Guerra Mundial, como tantos otros países, pues hubo una tendencia similar prácticamente en todos los países nórdicos, de tal forma que la idea del estado del bienestar se ha quedado prácticamente grabada en la mente de todos los habitantes de estos países, que por cierto son poco populosos también, aparte de ser más fríos, ¿no? Por el clima, digo. Entonces, en total son 25 millones, que eso en comparación con otros países, pues es poco, ¿no? Pero aparte de esta circunstancia, pues hay una serie de factores que son, por así decirlo, estructurales o constantes en la vida de los países nórdicos, pues por ejemplo, el hecho de que el analfabetismo fue erradicado en una época muy temprana, y aquí sí quería introducir la religión como un factor decisivo, no en otros aspectos, pero en este sí, ¿no? Porque la obligación de leer la Biblia ya desde el principio hizo que el luteranismo se encargara de crear escuelas parroquiales y extendiera la educación de forma muy temprana, y de tal forma que a principios del siglo XX ya no había analfabetismo en los países nórdicos. Y esa ha sido una circunstancia muy decisiva. Es interesante, porque la educación está ahí como pozo de fondo, ¿no, Ramón? Sí, además es la primera vez que en los 5 países gobiernan los socialdemócratas, y creo que en todos menos uno mujeres, ¿no? Primeras ministras. Sí, efectivamente. El bienestar así el estandarte de la socialdemocracia en los países nórdicos, y se han vanagloriado justamente de poder perpetuar este modelo a lo largo del tiempo, a pesar de que ha habido tendencias y situaciones que obligaban a realizar cambios a mantener ese estado del bienestar. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a la crisis financiera del 2007, me estoy refiriendo también a la terrible pandemia que hemos sufrido recientemente, y antes de todo ello, pues la comunicación, pasado, la comunicación, Javier, perdona que te interrumpa, pero es que la comunicación, el bienestar es fantástico, pero las comunicaciones son fatales. Se nos está entrecortando un poco la conexión contigo. Solamente te voy a hacer una última pregunta, y pues ponemos esta conversación para cuando podamos tener una conversación con mejor calidad. Y es una pregunta muy sencilla. Has pronunciado muchas veces la palabra bienestar en estas respuestas. Lo identificamos con felicidad, pero ¿nos puedes decir muy rápidamente de qué se quejan los nórdicos? Bueno, los nórdicos siempre hay bueno, se quejan, ¿no?, de que las líneas telefónicas... Sí. No, es que es imposible, no se puede escuchar. Pues Ramón, ha sido un ejercicio en vano. Queremos elogiar a una comunidad, intentar aprender, pero sin embargo no podemos hablar con ellos. A lo mejor también es una metáfora de lo que está pasando, ¿no? Sí, y bueno, también tienen sus lados oscuros, no todo es felicidad, tienen una extrema derecha, hay racismo con la inmigración, y como vemos las comunicaciones no funcionan. En Alemania, donde estuve hace poco, en Berlín, las comunicaciones son un desastre. 4G es un lujo. A veces hablamos muy mal de nuestro país, y aquí hay mucha línea de alta velocidad en trenes. Tenemos yo siempre cuento, en Estados Unidos llaman mucho la atención, y cualquiera que haya ido de vacaciones o a vivir lo sabe, la cantidad de cables que cuelgan por las calles, que están siempre a punto de romperse, ¿no? Y que todo está pendiente de un hilo. Bueno, pues oye, Ramón, que pases un verano. Bueno, doy las gracias a Javier Maestro Baxbaca, y ya digo que intentaremos recuperar esa comunicación en un futuro, y ha sido una pena que no pudiera ser con un poco más de calidad. Que pases un buen verano, Ramón, no te estreses, por encima de todo, no te estreses, y punto número 2, no te metas en charcos. No, la verdad es que tengo que salir de los pocos charcos en los que me meto, porque
Sobre todo en Twitter no hay matices y solo hay insultos. También hay cosas muy interesantes, porque hay cuentas a las que sigues que te dan mucha información. Un abrazo, pásalo bien. Feliz verano a todos. Suscríbete a Vista de Lobo. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a las 8 de la mañana. Cadena SER. La radio.